Con la paz de Dios en este tiempo saludo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este tiempo vamos a caminar a través de Romanos capítulo 2, versículo 29. Y vamos a titular en este tiempo este mensaje, enseñanza, revelación profética. La circuncisión es la del corazón. Esto en Romanos capítulo 2, versículo 29. Leemos: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hoy esto discutiremos a través del Espíritu de este Dios Supremo para el entendimiento de toda la humanidad, porque este mensaje ha sido revelado por Dios para todas vuestras vidas en el lugar que te encuentres en este día. Cuando hablamos en este 2:29, la circuncisión es la del corazón, nos estamos refiriendo al nuevo pacto de Dios que hace con el hombre en este tiempo, en esta época, por la palabra que nos enseña cómo hoy tenemos que aceptar y seguir esta doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero judío tiene en la señal del nuevo pacto de Dios la presencia de su Espíritu Santo en su corazón. Esto es la palabra revelada. En 2 Corintios, en el capítulo 3, versículos 3 al 6, tenemos esta enseñanza, el cual hoy vamos a leer. En este 2 Corintios capítulo 3, versículo 3, habla el apóstol Pablo enseñando a la iglesia en Corinto, el cual dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En el versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes, habla el Espíritu, por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En otros términos, que somos capacitados por Dios, por su Espíritu Santo. En el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esto en el versículo 6 de este capítulo 3 de 2 Corintios. ¿Y cómo podemos entender esto en este tiempo? Dice el cual nos hizo ministros competentes. Acá la palabra competente significa capacitado por ese Dios, por su Espíritu Santo. En San Juan, en el capítulo 14, versículo 26, Jesucristo nos habla de esto. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaré en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho.
A esto el Espíritu nos guía para entenderlo. El Espíritu Santo es el que nos capacita, el que nos instruye en este tiempo, a través del Maestro de Maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero Maestro, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el cual a través de Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará y os recordará todo lo que os he dicho. De ahí proviene nuestra competencia como siervos de Dios. Eso nos está enseñando el apóstol Pablo a través del Espíritu. Por eso en este versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esto en el capítulo de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. A diferencia, para entender de esto que estamos hablando, de ser ministros competentes, esta es la respuesta a la pregunta hecha en 2 Corintios de esta misma carta, en el capítulo 2, versículo 16. En el capítulo 2, versículo 16, que dice: usted también puede remitirse. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pregunta el Espíritu. A esto damos respuesta en este capítulo 3, versículo 6, para su entendimiento, cuando somos triunfantes en Cristo, nuestro Señor Jesús, en este Mesías, en este Redentor, en este Salvador. Para esto hablamos de este 2 de 2 Corintios capítulo 2 versículo 16. ¿Quién es suficiente? Esa es la pregunta. La respuesta se da justamente en este capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. ¿Quién es suficiente? ¿Quién está preparado, instruido en el Espíritu de ese Dios? La pregunta, no que seamos competentes por nosotros mismos. Habla el apóstol Pablo por el Espíritu, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Proviene de Dios. En otros términos, ¿quién nos capacita en este tiempo a los que llevamos este mensaje en estas latitudes de este planeta Tierra? Es a través del Espíritu Santo. No hablamos por nuestra competencia, porque nosotros hayamos sido capacitados en una universidad, hayamos sido capacitados en un instituto teológico por algún hombre erudito de la palabra, sino por Dios mismo. Esto está enseñando el apóstol Pablo, y esto lo tenemos que entender. Por eso dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Nuestra competencia viene de Dios. ¿Para qué? Para este nuevo pacto, de un nuevo compromiso con Dios, del hombre con ese Dios. Y eso a través de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en esa cruz del Calvario. Hablamos de que Él es el autor y consumador de esta fe, la cual nosotros
profesamos al conocer a este Cristo, a este Rey de Reyes, Señor de Señores. También podemos decir a través del nuevo pacto, como en tiempos pasados, como el profeta Jeremías, cuando en Jeremías capítulo 31, versículo 31, si usted se remite a Jeremías capítulo 31, versículo 31, nos está hablando a través del Espíritu de cómo Dios se manifestó hacia esta humanidad, revelándose cuando Él dice: y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. De esto nos está hablando el apóstol Pablo. No dice Dios, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, dice Dios, invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, escuche bien, en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y en el versículo 34 insiste el Espíritu: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de ellos, dice, de su pecado. Y no me acordaré más de su pecado. Esto es esta palabra inspirada por el Espíritu, el cual nos está dando luces para entender en este tiempo de cómo hoy tenemos que entender este mensaje. Circuncidados, ¿no? En el corazón, no como en el antiguo pacto, que el judío, el creyente en ese Dios supremo, circuncidaba su carne, el prepucio. No, era una señal que hizo en ese pacto con Abraham en el antiguo tiempo. Ahora está hablando de este nuevo pacto a través de Romanos, en este capítulo 2, versículo 29, el cual ustedes han debido estudiar muchas veces a través de la palabra. Por eso que en este 2:29 dice: sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, esto que nos está hablando el Espíritu en este tiempo a través de la boca de Pablo, como doctrina para la iglesia en este tiempo, en este planeta Tierra, es para que lo entiendan. Esto es para la iglesia en el nuevo pacto. Esta circuncisión ahora es la del corazón, dice el apóstol Pablo, en espíritu, en el Espíritu Santo, no en letra. ¿Por qué? La letra dice mata, pero el Espíritu vivifica. Esta es la expresión contundente a través de este versículo 29.
la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En otros términos, no en letra, no en las leyes humanas, no en las prescripciones humanas, ni en los pareceres humanos, ni en las interpretaciones de los hombres que se adjudican de esta verdad de Dios, sino en este Dios, por ese su Espíritu Santo, que hoy nos está revelando el verdadero significado de la palabra de Dios. Por eso que dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Antiguamente, ¿en qué consistía esa circuncisión? Pues el que físicamente era circuncidado. Y entonces ese era el pueblo judío, que a los 8 días los niños eran circuncidados. Era como una señal justamente del antiguo pacto en el cual Abraham tuvo ese pacto, ese acuerdo con Dios y toda su casa. Y entonces en ese tiempo, para hacer la Pascua, tenían que estar remitidos en hacer esa circuncisión. En esa Pascua solamente eran admitidos los que eran circuncidados físicamente. Ahora no estamos hablando de esa circuncisión, estamos hablando de la circuncisión del corazón que nos habla justamente ya proféticamente en Jeremías en el capítulo 31, versículo 31, 32, 33, 34. Esto es para el entendimiento. Y ahora, ¿cómo es que nosotros tenemos que circuncidarnos el corazón? En espíritu, no en letra. Por eso que a través del tiempo antiguo, a través de las palabras inspiradas, reveladas por el Espíritu Santo, en este Jeremías capítulo 4, versículo 4, nos habla Dios a través del Espíritu lo siguiente. En Jeremías capítulo 4, versículo 4, donde la palabra dice: gente de Judá y de Jerusalén, circuncídense y reconózcanme como Señor. Pongan en su corazón la marca de la alianza. No sea que por sus malas acciones mi enojo se encienda como un fuego y arda sin que nadie pueda apagar. Eso a través de Jeremías. En este tiempo, esto vamos a traducir para el nuevo pacto de la siguiente manera: pongan en su corazón la marca de la alianza. Esta es la marca del nuevo pacto según Jeremías 31, 31. Circunciden el prepucio de su corazón. La circuncisión, entienda bien, era el signo exterior de pertenencia al pueblo de Dios, según Génesis capítulo 17, versículos 10 al 14. Pero esta o esa marca exterior de nada vale, dice Dios, sin la actitud interior de fidelidad y obediencia al Señor. Esto hay que subrayar. Ahora, esta circuncisión del corazón en este nuevo pacto es la actitud interior de fidelidad y obediencia al Señor, a este Dios supremo, a los mandatos de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que murió en esa cruz del Calvario por toda la humanidad. También podemos ubicarnos en Deuteronomio en el capítulo 10, versículo 16. Usted se va a Deuteronomio capítulo 10, versículo 16.
En este versículo 16 de Deuteronomio, Dios dice lo siguiente: pongan en su corazón la marca de la alianza y no sigan siendo tercos. Esto es la expresión a través de la palabra de Dios. ¿Cómo entonces podemos en este tiempo significar cuando nos dicen pongan en su corazón la marca de la alianza? Por eso que Jesucristo vino para dar el verdadero significado de la palabra de Dios, ya que de tiempos antiguos los judíos no pudieron ver nítidamente estas verdades de Dios por el Espíritu Santo, porque ellos no iban acompañados con la fe en ese Dios supremo que les mandó esta palabra revelada por su Espíritu Santo. En este versículo 16 de este capítulo 10, pongan en su corazón la marca de la alianza. Significa que esa circuncisión era la señal de la alianza del Señor con Abraham en ese tiempo. Según Génesis capítulo 17, versículos 9 al 13, que usted puede leerlo. Y la marca en ese tiempo identificaba a los varones pertenecientes al pueblo de Dios. También según Éxodo capítulo 12, los versículos 43 al 49. Pero la pertenencia al pueblo de Dios no debía reducirse a esa marca exterior. Esto es la enseñanza que nos trae Jesús. Circuncidar el prepucio del corazón significa tener una actitud interior de fidelidad al Señor y obedecer a sus mandamientos, tal como Jesucristo nos dijo en San Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mis padres, por mi Padre, y yo me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Insiste Jesús y enseña y dice a esa humanidad como en este tiempo: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, dice Jesús, no es mía, sino del que me envió. ¿Quién le envió? El Padre Eterno, el Papá de Jesucristo. Esto es lo que nos está enseñando. Circuncidarse el corazón en este tiempo. No como en el tiempo pasado que se circuncidaban en la carne. Ahora es circuncidar el corazón en el Espíritu, por el Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que nos está significando a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo por el apóstol Pablo. Y esto es lo que debemos dar énfasis en este tiempo, de cómo tenemos que entender en este tiempo ser judío en este tiempo. Porque el mensaje fue llevado primeramente a los judíos en ese tiempo, según Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Y también a través de Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, podemos ir significando lo que Dios desde tiempos antiguos ha hablado a la humanidad. Esta palabra que estamos leyendo es para el recuerdo de que esto ya se había dicho en tiempo pasado, y
que Jesucristo nos está recordando de cómo enseñó, ¿no?, el Espíritu a esta humanidad. En este 36 dice lo siguiente: pondrá la marca de la alianza en el corazón de ustedes, en el de sus descendientes, para que lo amen con todo su corazón. ¿Está entendiendo? Aquí Dios está hablando. No está hablando simplemente de esa circuncisión hecha en la carne, exteriormente en su físico, de ese hombre que marcaba como una señal de pertenencia al pueblo de Dios. No debía reducirse a eso exclusivamente, sino debía expresarse con ese sentimiento de fidelidad a ese Dios y obedecer sus mandamientos de corazón, en el Espíritu. Esto es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo, y lo que está escrito está, y usted lo puede leer en este Deuteronomio 36. Pondrá la marca de la alianza en el corazón. Habla en el corazón, no externamente. Si externamente era una señal de pertenencia al pueblo de Dios, debía de ir acompañado con todo lo que está enseñando acá, pues no tenía validez esa marca de la alianza exteriormente si no estaba acompañado de esto que nos está hablando el Espíritu en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Pondrá la marca, dice, de la alianza en el corazón. O sea, ese es su mandato, ese es su espíritu de ese Dios, de esa su voluntad de ese Dios, debía estar ahí escrito en estas tablas de carne del corazón, hablando simbólicamente en el espíritu. Por eso dice, no con tinta, no como antes se escribía en tabla de piedra, sino en el corazón de ese ser humano. Y Dios hace eso por el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros en este tiempo tengamos obediencia perfecta a esa su voluntad. Y esto lo tiene que entender la humanidad. Ese es el poder de Dios. Esa es la potencia de Dios que hoy se está transmitiendo a toda esta humanidad. Sigamos entonces. Pondrá la marca de la alianza en el corazón de ustedes, en el de sus descendientes. ¿Para qué dice? Para que lo amen con todo su corazón y con toda su alma, a fin de que tengan vida. En el versículo 7 de este mismo capítulo 30 de Deuteronomio dice: el Señor su Dios hará caer todas estas maldiciones sobre los enemigos de ustedes y sobre los que los persiguieron con odio. Ustedes se volverán al Señor y lo obedecerán y pondrán en práctica todos los mandamientos que yo los ordeno hoy. Entonces el Señor, dice, les prosperará en todo lo que hagan, y en hijos, en crías de ganado y en cosechas, si el Señor su Dios volverá a complacerse en hacerles bien, como antes se complacía en hacerlo a los antepasados de ustedes, dice ese Dios por su Espíritu Santo. Si es que obedecen al Señor su Dios y cumplen sus mandamientos y leyes escritas en este libro de la ley, y se vuelvan a Él con todo su corazón y con toda su alma. Por eso que el apóstol Pablo está tocando este tema en particular. Hoy les estoy mostrando de que en tiempos antiguos Dios ha manifestado esta su voluntad. Y en el versículo 15 dice lo siguiente:
Miren, dice ese Dios, como hoy lo está hablando ese Dios por su Espíritu Santo. Hoy les doy a elegir entre la vida y el bien por un lado, dice, y la muerte y el mal por el otro. Si obedecen lo que hoy les ordeno, dice ese Dios supremo, y aman al Señor su Dios, y siguen sus caminos, y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos, y el Señor su Dios los bendecirá. En el país que van a ocupar, dice, cuando se refería a la tierra prometida. Pero ahora en este tiempo para nosotros es lo que Jesucristo nos habla de ese reino de Dios, de esos cielos nuevos y tierra nueva que en Isaías nos habla, como también nos habla el apóstol Pedro. Tenemos que prepararnos en este tiempo. Entonces debemos circuncidar nuestro corazón. ¿Y cómo? ¿Qué significa circuncidarse? Tener una actitud interior de fidelidad y obediencia a los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, a la verdad, la palabra inspirada por el Espíritu Santo, que hoy les estoy transmitiendo para el conocimiento de todas vuestras vidas. En este Romanos, en este capítulo 2, versículo 29, que habíamos leído en esta versión, significa que el verdadero judío lo es interiormente. Y en este tiempo podemos comparar que el verdadero cristiano es interiormente, es lo interior lo que tiene que trabajar en este tiempo, su accionar a través de esa fe en Cristo. No es lo que el hombre haga externamente, en manifestaciones, en hablar, en manifestarse físicamente, al hacer danzas o al hacer discursos explosivos en este tiempo en el nombre de Dios, cuando son pareceres humanos, terrenales, de sentimientos de carne y sangre. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Por eso que acá dice el verdadero cristiano, el verdadero judío lo es interiormente. Y el estar circuncidado es cosa del corazón, es cosa del corazón. Esto es lo que nos está enseñando. En otros términos, el que así resulta, dice, no depende de las reglas escritas, no depende sino del Espíritu Santo, que hoy se mueve en todo este planeta Tierra, a todo aquel que busca a ese Cristo, a ese Señor Jesús, el Salvador, porque Él dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, la circuncisión es esa señal ahora en este nuevo pacto. Por eso que insistimos de que nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz del Calvario por nosotros pecadores, por nosotros que hemos dejado a un lado la palabra de Dios y no nos hemos acercado a esta su verdad, a este su espíritu que está escrito en este libro de los libros que se llama la Biblia. Y el apóstol Pablo está insistiendo en ese sentido. Por eso dice, sino que es judío el que lo es en lo interior.
Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. Esta es la diferencia en espíritu, no en letra como en el tiempo antiguo. Los judíos en el tiempo antiguo se remitían secantemente a observar y guardar la ley sin tomar en cuenta esa fe que debían tener a ese Dios que hablaba por el Espíritu a través de la boca de los profetas, de la boca de los apóstoles y por último por nuestro Señor Jesucristo. Él es el que trajo estas buenas nuevas. Este es ese evangelio para que usted vaya entendiendo. Si así no lo han enseñado sus mentores, sus predicadores, pues léalo tal como les he mostrado las Escrituras, para que usted en el tiempo en el cual, cuando Cristo se presente en este mundo, usted esté preparado en esta verdad y que no sea engañado por los hombres, que también se presentan como hijos de Dios en este planeta Tierra. Por eso que acá la circuncisión es la del corazón en espíritu. Por eso que el verdadero judío, el verdadero creyente en este tiempo, tiene en la señal del nuevo pacto la presencia de su Espíritu Santo en su corazón, en el corazón del hombre, en el corazón del hombre creyente que de veras se acerca a este Señor de señores, Rey de reyes. Esto es lo que tiene que entender la humanidad y todo el planeta Tierra. En 2 Corintios capítulo 6 que habíamos leído, en lo cual hemos hablado que nuestra competencia no viene por nuestra capacidad de haber estudiado, de habernos preparado en esta sabiduría terrenal, sino por la sabiduría de ese Dios que viene a través de nuestro Señor Jesucristo y hoy se manifiesta por el Espíritu Santo. Nuestras cartas, dice el apóstol Pablo, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, concreto, contundente, a través de ese Espíritu de Supremo, que obrará en cada hombre, cada mujer que se acerca hoy a nuestro Señor Jesucristo. Esto es la circuncisión del corazón en este tiempo. No como en el tiempo en que se circuncidaban en la carne, externamente, exteriormente. No había esa conversión genuina a ese Dios de esos judíos. Por eso que esos judíos hasta hoy no creen en nuestro Señor Jesucristo. Porque su competencia no viene de ese Dios por el Espíritu de ese Dios. Su competencia viene por su mente humana, racional, de carne y sangre, de esa mente imperfecta. Esto es lo que nos está enseñando. Por eso que tenemos que entender lo que dice en esta 2 Corintios, cuando dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, dice,
a causa de la gloria por la cual había de perecer. En el versículo 8 dice: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Qué más dice en el versículo 10? Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. También, a través del Espíritu, la palabra dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, dice el apóstol Pablo, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello, que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Por qué es quitado por Cristo? Porque da el verdadero significado de la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, para que se entienda a ciencia cierta de este Dios supremo, de que esta es su verdad, y no la verdad de los hombres, y no la verdad manipulada por los hombres, como hoy es manipulada en distintos escenarios en el cual también se predica la palabra de Dios. Esto es lo que nos está enseñando. Por eso dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Por qué está puesto en el corazón de ellos ese velo? Por causa de no saber entender el mensaje de ese Dios. Esto es lo que está enseñando. No entienden, cuando se lea a Moisés, el verdadero significado de esa palabra de Dios. Lo han entendido como el hombre ha querido interpretarlo a su manera, de hombre de carne y sangre. En el versículo 16, por eso dice: pero dice, cuando se conviertan al Señor, sea nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo, y donde esté el Espíritu de este Señor, allí hay libertad, dice, porque lograrán entender el verdadero significado de estas palabras, de estos mandatos de Dios, de cómo el hombre hoy tiene que comer, nutrirse y vivir en esa verdad. Por eso dice el apóstol Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hoy esto es una verdad contundente, hermanos. Por eso que en este tiempo nos estamos remitiendo a enseñar esta verdad, porque conociendo esta verdad, el hombre no se pierda, no muera, sino viva en este espíritu, el cual hemos mostrado las Escrituras. Circuncidarse el corazón en el espíritu de ese Dios, no externamente como lo hacían en el tiempo antiguo, porque ahora vivimos en el espíritu de ese Señor, y el espíritu de ese Señor es justamente ese poder que viene a través
de este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por mí, por usted y por toda la humanidad, para que creyendo en estas sus buenas nuevas que nos trae en este tiempo, usted, siendo revelado por el Espíritu Santo en este día a través de este mensaje, usted pueda entrar en esa nueva dimensión, de esa nueva realidad en el Espíritu de ese Dios. No con palabras fingidas, no con palabras de carne y sangre, sino con las palabras de ese Dios supremo. Por eso que en este 2 Corintios, en este capítulo 3 y en este versículo 6, nos habla claramente, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, refiriéndose a los que hoy han sido llamados para llevar esta verdad, transparentar, contrastar con lo que se enseña en este mundo. Cuando te dicen que tú no tienes que leer el antiguo pacto, porque eso ha sido para el tiempo de los judíos. No, porque ese Dios, todo lo que reveló al pueblo israelita, esa es su voluntad, ¿no? Como en este tiempo es la misma voluntad. Si usted analiza los mandatos de Dios y los mandatos que nuestro Señor Jesucristo está exigiendo a la humanidad a través del apóstol Pablo en este tiempo que hemos discutido a través de Romanos, como también en Corintios, es para entender el verdadero significado de esta verdad. Por eso que en este Romanos, en el capítulo 2, en este versículo 29, el cual hemos tomado como referencia para desarrollar este tema en particular, cuando hemos titulado La circuncisión es la del corazón, para este tiempo, en este nuevo pacto. Por eso que ser judío no es serlo exteriormente, sino interiormente, dice el Señor a través de la boca de Pablo. Interiormente. Esto es lo fundamental, lo que tiene que entender la humanidad. Y la circuncisión ya no es de la carne, es la del corazón, hablando de lo que hay dentro de ti, en tu hombre interior, en tu espíritu, en tu alma. ¿Qué sientes acá en tu corazón para Dios? ¿Cómo lo amas a ese Dios? ¿Cómo lo vives tu vida conociendo esta verdad? Habíamos hablado que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe, dice en Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Y esta fe es la que nos mueve para poder entender esta verdad. Circuncidar el corazón. Usted hoy tiene que hacerse la circuncisión de su corazón. Y esta circuncisión es hacer justamente ese compromiso con ese Dios de hacer su voluntad y vivir en su espíritu, no en el espíritu de los hombres, no en esas letras que los hombres han escrito en este mundo, no en las leyes humanas, en otros términos. Así como los judíos han hecho sus Talmud, que son 620 y tantos libros, en el cual han escrito la voluntad de cómo se tiene que adorar a Dios, de cómo se tiene que guardar el día de reposo, etcétera, etcétera, las lunas nuevas, las fiestas solemnes. Y ellos tienen esos libros como doctrina, pero esos libros han sido hechos por hombres, dice ese Dios supremo. A eso llama leyes
humanas, la cual usted no tiene que confiar, depositar su fe, su esperanza, sino en Jesucristo. Esto es lo que nos está hablando acá el apóstol Pablo. Por eso dice, el verdadero judío lo es interiormente, en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, ojo, en espíritu, no en letra, no en reglas escritas de lo que les he comentado, sino del Espíritu, de este Dios. El Espíritu Santo procede del Dios Padre Eterno. Usted tiene que entenderlo eso. El Espíritu Santo hoy está en toda esta dimensión de este universo para poder enseñar a quien se acerca a este Dios Supremo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él te va a ser un ministro competente, te va a ser un siervo de Dios o una sierva de Dios. El que es así, dice, resulta aprobado no por los hombres, sino por Dios. Si tú te mueves en el Espíritu Santo, vas a vivir en esa voluntad de ese Dios, porque lo vas a hacer de corazón, en plena voluntad, en la plenitud de ese Dios. Esto es el mensaje que hoy estoy reportando para que ustedes puedan ver de cómo se mueve hoy a través del Espíritu este discurrir de esta verdad eterna. En este Filipenses 3:3 también para recordarles, traigo en Filipenses capítulo 3, versículo 3. Usted se va a Filipenses capítulo 3, versículo 3, que dice lo siguiente. Porque los verdaderos, escuche bien hablando el apóstol Pablo, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, dice el apóstol Pablo, los que adoramos a Dios movidos por su Espíritu Santo. Y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús. Y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. Esto es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo a través de Filipenses capítulo 3, versículo 3. ¿Qué es lo que tenemos que entender en este tiempo cuando el apóstol Pablo dice, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros? Habíamos leído en Jeremías 4:4, que nos enseña de que nosotros, los que vivimos en el Espíritu, somos circuncidados en el corazón. ¿Cómo somos circuncidados en el corazón? Porque tenemos una actitud interior, ¿no?, que nace en nuestro hombre interior, nuestro corazón, de ser fiel a Dios a través de sus mandatos. Esto es la fe, de obedecer sus mandamientos. Y esto está implícito en esa fe. Por eso que en Hebreos 11:6, vuelvo a recalcar, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios si no somos fieles a Dios? Si no somos leales a Dios sus mandamientos, ¿cómo podrá agradar usted? De eso nos está hablando. Si usted vive en ese espíritu, usted va a ser fiel a ese Dios, porque vive ese espíritu en usted. Ese espíritu de Dios vive en usted.
envuelve a su espíritu y su espíritu está capacitado para hacer esa voluntad de ese Dios. Esto nos está enseñando el apóstol Pablo. Como también habíamos hablado en Romanos, en el capítulo 2, versículos 25 al 29, cuando dice: es cierto, a quien obedece a la ley de Moisés, la circuncisión le sirve a algo, dice el apóstol Pablo. Pero si no la obedece, es como si no estuviera circuncidado. En cambio, dice, si el que no está circuncidado se porta según lo que la ley ordena, se le considera, dice el apóstol Pablo, circuncidado aun cuando no lo esté, aun cuando no lo esté. Insiste el apóstol Pablo, el que obedece a la ley, aunque no esté circuncidado en su cuerpo, juzgará a aquel que a pesar de tener la ley y de estar circuncidado, no la obedece. Por eso dice en este versículo 28 de Romanos 2:28 el apóstol Pablo, porque ser judío no es serlo externamente, por fuera. Y estar circuncidado no es estarlo solamente por fuera en el cuerpo, sino el verdadero judío, no, es lo que es interiormente está circuncidado. El verdadero judío. O sea, en otros términos, la circuncisión no es según lo que usted está pensando en este tiempo, de que los judíos, por ser judíos, son hijos de Dios. Está enseñando al apóstol Pablo eso. Por eso dice la palabra, no todos los que descienden de Abraham son hijos de Dios o hijos de Abraham, sino aquellos que obedecen a los mandatos de Dios, aunque no sean judíos, son hijos de Dios. Esto es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Por eso dice, porque ser judío no es serlo solamente por fuera, y estar circuncidado no es estarlo solamente por fuera en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y el estar circuncidado es cosa del corazón, que es muy distinto. O sea, el verdadero judío, el verdadero convertido, el verdadero convencido en nuestro Señor Jesucristo es circuncidado en el corazón. Es cosa del corazón. Por eso dice, no depende de reglas escritas, sino del Espíritu. El que es así, dice el apóstol Pablo, por el Espíritu, resulta aprobado no por los hombres, sino por Dios. Los hombres no te van a aprobar, te van a cuestionar, te van a reprobar y te van a decir que eres un hijo del diablo. Esto está hablando el apóstol Pablo. Pero Dios te va a aprobar y ten fe, ten confianza en ese Dios, sé fiel a ese Dios. Esto te está enseñando el apóstol Pablo. Esto es esta doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que a través de esta verdad, a través del Espíritu, nos habla de que nosotros en este tiempo, al conocer estas verdades eternas, tenemos que entender a través de este Filipenses capítulo 3, versículo 3, de que no solamente los descendientes de Abraham por ser judíos son hijos de Dios, sino son aquellos que realmente hacen como Abraham esa obra a través de esa fe, a través de acciones, no a través de esa fe muerta, sino a través de esa fe viva que le identifique que es el hijo de la promesa.
así como Isaac. Cuando Abraham tuvo el hijo de la promesa de Dios de tener un hijo, que Dios le dijo que iba a tener un hijo, es el hijo de la promesa. Así nosotros nos identificamos hoy con Isaac. Somos hijos de la promesa. No somos hijos de Agar, como Ismael, que es de la carne, de la voluntad de la carne y sangre. No, de la voluntad de ese Dios. De esto nos está hablando. También nos habla en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 11. Usted se va a Colosenses, capítulo 2, versículo 11, que a la letra dice lo siguiente: en él también ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres, ojo, no hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo, y despojarlos de su naturaleza pecadora. Esto es esa circuncisión de lo que nos está enseñando el apóstol Pablo en este tiempo a través de Colosenses, cuando predica a este pueblo, a esta congregación en Colosas, a estos hermanos. Y también hoy para nosotros, para entender lo que hoy hemos discutido a través de esta verdad. Entonces, en este 11 dice: ustedes han sido circuncidados, dice el apóstol Pablo, no con una circuncisión hecha por los hombres. Ojo, no hecha por los hombres. Porque la circuncisión que se hacen los judíos externamente son hechas por los hombres. Eso está hablando. Sino con la circuncisión hecha por Dios, por ese Dios. Cuando tú te acercas a Cristo y lo aceptas como tu único Salvador, al unirlos a Cristo, eso está hablando, y despojarlos de su naturaleza pecadora. Esto es ese poder de ese Dios. Habíamos hablado que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al que no es judío. Esto es lo que nos habla en Romanos, en el capítulo 1, versículo 1:16, cuando dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Esto es ese poder que viene a través del Espíritu Santo. Y vuelvo a recalcar, en Hechos 1:8 nos habla de esto, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Habla Jesucristo antes de su partida, antes de su ascensión al encuentro con su Padre allá en los cielos. Esto es lo que estoy recordando. Hablamos de estos mensajes para su entendimiento. Y esto es lo que está hablando el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 11. No con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo. Porque si usted acepta a Jesucristo como su único Salvador, usted entra en esta dimensión. Esto es para su entendimiento. Y lo va a despojar de toda su naturaleza pecadora para que sea un hombre de Dios, una mujer de Dios. Va a tener ese poder. Esto es lo que nos está enseñando en este capítulo 2, versículo 11. Aquí se usa en sentido figurado para indicar una transformación espiritual. Una transformación espiritual. Esto es
lo que estamos hablando. Por eso que en el versículo 2 de Colosenses habla justamente respecto a esto, hermanos. Al ser bautizados, habla el apóstol Pablo, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios. Ojo, creyeron en el poder de Dios, que lo resucitó. Por eso estamos hablando de esta circuncisión espiritual. Usted lo entiende ahora. Es una circuncisión espiritual. De lo que se habla justamente en este versículo 11. Esta es la circuncisión espiritual. Se explica aquí por nuestra unión con Cristo al ser sepultados con Él en el bautismo, y resucitados con Él a una vida nueva. Colosenses capítulo 3, versículo 1, si usted lo lee y me acompaña. Por lo tanto, dice, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Este es el mensaje de Pablo que está hablando de esto que hemos hablado, de esta circuncisión hecha en el corazón, que es la circuncisión espiritual a que estamos aterrizando para su entendimiento. Esto a través del bautismo. Por eso que en este versículo 13 de capítulo 2, versículo 13 dice, ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente. Efectivamente, estaban muertos como los judíos. Y como en este tiempo también en la iglesia están muertos espiritualmente. Por eso que no hay un cambio, una transformación de esas vidas, de tu vida. Escucha bien esto atentamente, lo que te estoy enseñando a través de las Escrituras. Ustedes, habla el Espíritu, en otro tiempo estaban muertos espiritualmente. ¿A causa de qué? De sus pecados. Y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado la vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios, por eso dice en este versículo 14, anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Escuche bien eso, en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Por eso la palabra dice, por tanto, que nadie los critica a ustedes, a los que hoy se han arrimado a Cristo y lo han aceptado a través de este mensaje, como su único Salvador, como el único Redentor, como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Escuche bien lo que dice. Por lo tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben, o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados.
Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, dice el apóstol Pablo. Todo es una sombra. O sea, esto existe en los cielos. Esto está hablando. Pero la verdadera realidad es Cristo. Es Cristo. En este 17, todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, que nos está enseñando en este versículo 17, es justamente esa sombra lo que nos está hablando para su interpretación, para que usted lo entienda. Tenemos en Hebreos en el capítulo 8, versículo 5. Nos vamos a Hebreos en el capítulo 8, versículo 5. Usted se estabiliza en 8, versículo 5, que dice esto. Escuche bien. Pero estos sacerdotes, escuche bien, prestan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo. ¿Está entendiendo? Estoy interpretando a través de las Escrituras, no a través de mi interpretación. Pero estos sacerdotes prestan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo, ojo. Y sabemos que son copias porque cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo: pon atención y haz todo según el modelo que te mostré en el monte Sinaí. Pero nuestro sumo sacerdote, que ha recibido un ministerio sacerdotal mucho mejor. ¿Quién es ese sacerdote mucho mejor? Nuestro Señor Jesucristo. Es mediador, dice, de una alianza mejor, basada en mejores promesas. Esto es esta verdad, hermanos. Y hemos discutido estas verdades eternas. En el próximo video seguiré insistiendo para su entendimiento esto de la circuncisión en el corazón, la circuncisión espiritual a través del bautismo que pasa el creyente al aceptar a Jesucristo como su único Salvador. Estas cosas las dejo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y si usted apoya al siervo de Dios para seguir proclamando esta verdad, haga con su dedito un like. Y nosotros, a través del Espíritu Santo, digo nosotros, porque yo solo no estoy. Esto es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es la obra justamente hoy a través del Espíritu Santo, del Padre Eterno, por medio de este hombre, siervo de Dios, al servicio de ese Dios supremo, al servicio de nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Estas cosas las dejo con amor para su edificación. En el nombre de Jesús. Amén. Así sea. Hasta la próxima.